revelado, el millonario que ignoró a todas hasta que descubrió el inesperado amor en una FAXINEIRA. Alejandro se encontraba en la cima de su mundo en la bulliciosa Ciudad de México, rodeado de lujo y éxito. Su agencia de publicidad, reluciente de modernidad y glamour, era la envidia de muchos, pero su vida personal era un eco de soledad. El ruido de su oficina, decorada con obras de arte que costaban fortunas, contrastaba con el silencio abrumador que reinaba cada noche en su hogar. La familia de Alejandro siempre había medido el éxito en bienes materiales, y él, en un impulso por complacer, había caído en un ciclo de acumulación en el que se sentía cada vez más perdido. Una comida familiar lo sacudió de su letargo. Temas familiares sobre el trabajo duro y la importancia de ganarse la vida se tornaron en una discusión acalorada. La presión de demostrar que pertenecía a ese mundo solo intensificó el vacío que lo consumía. Miró por la ventana, viendo su vida de lujo materializarse en la distancia, y un recuerdo lo abrumó, sus días de infancia en un barrio sencillo, lleno de sonrisas genuinas y amistades sinceras. Con esa estampa en mente, decidió dar un paso fuera de su zona de confort. Bajándose de su coche de lujo, comenzó a caminar por las calles que una vez conoció. El bullicio de los vendedores ambulantes, el aroma de la comida callejera, la alegría de los niños jugando, todo eso lo abrazaba y al mismo tiempo lo confrontaba. La calidez del ambiente lo hizo sentir humano nuevamente. Fue en ese recorrido donde se topó con Gabriela, una faxineira y símbolo de la lucha diaria por la dignidad. Conversando con ella, Alejandro sintió como los muros que había erigido caían. La risa de Gabriela era un bálsamo, y sus historias sobre la vida en el barrio lo arrastraron a la realidad que había olvidado. Sin embargo, Alejandro luchaba con sus conflictos internos. A medida que la conexión se profundizaba, las voces de su mundo superficial comenzaban a rugir en su mente. Sus amigos y colegas susurraban dudas sobre su relación. Temía que el peso de su estatus se interpusiera entre ellos, que su amor fuera juzgado y despreciado. ¿Valía la pena arriesgar todo lo que había construido por alguien a quien consideraban inferior? Esa pregunta aterrizaba en su pecho como un ladrillo. Las idiosincrasias de su familia reverberaban en su cabeza. La presión de su entorno lo empujaba hacia la renuncia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, las incertidumbres se acumulaban en el fondo de su ser. Una crisis en su empresa comenzaba a asomarse, moviendo las piezas de su mundo con una violencia inesperada. Pero en medio del caos, el refugio que encontraba en Gabriela lo iluminaba. Ella le mostró la resiliencia que no había conocido, la dignidad que emanaba de su lucha diaria. Ahora, entre la espada y la pared, se preguntaba si podía abrazar esa parte de su humanidad, o si las sombras de su estatus lo aplastarían. Alejandro sabía que tenía que enfrentar a su familia. ¿Valdría la pena cambiarlo todo por una vida basada en el amor y la autenticidad que Gabriela le había mostrado? Metido en una tormenta emocional, se dio cuenta de que estaba en un punto de quiebre. El futuro era incierto, pero las preguntas lo mantenían despierto por la noche, mientras las luces de la ciudad titilaban como los fuegos de su angustia silenciosa. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con la sensación de que el tiempo se había detenido. La luz que entraba por la ventana parecía más intensa, como si el universo mismo estuviera presionándolo a actuar. Miró su teléfono, la pantalla iluminaba una serie de notificaciones de su agencia. Sabía que ignorarlas no era una opción, sin embargo, el temor a que cada mensaje fuera un recordatorio de su mundo vacío lo detuvo. Decidió que lo mejor era no procrastinar más. La reunión con su familia estaba programada para ese mismo día.
Debía hablarles no solo de su relación con Gabriela, sino de la transformación que comenzaba a experimentar en su interior. Poco a poco, la idea de abrirse a ellos le parecía menos aterradora, pero la presión seguía latiendo en su pecho. Como un imán, la relación con Gabriela lo atraía hacia la autenticidad, mientras los lazos que había cultivado por años lo mantenían atado a un pasado que ya no reconocía. Reflexionando, se dio cuenta de que estaba tratando de equilibrar su identidad profesional con la personal, un acto que le resultaba más complicado de lo que había imaginado. Al llegar a la reunión familiar, el ambiente estaba cargado de expectativa. Los rostros de sus padres y hermanos reflejaban curiosidad, pero también parte del juicio que Alejandro temía. La conversación fluía entre anécdotas y preguntas sobre su éxito en la agencia, pero el momento decisivo no tardaría en llegar. Cuando finalmente se silenció la conversación y todos miraron a Alejandro, él sintió que su voz podría desbordarse en cualquier dirección. Ayer conocí a alguien, comenzó, sintiendo que cada palabra era un paso en un campo minado. Gabriela vaciló un momento, consciente de los murmullos de desaprobación que pudieron surgir. Es una mujer fuerte que trabaja para salir adelante. Me ha enseñado cosas sobre la vida que nunca imaginé. Los rostros en la mesa amenazaban con transformar su anuncio en un torrente de objeciones. La mirada de su padre, en particular, lo atravesó como un láser. Alejandro, con quien te asocies es fundamental, tu nombre y tu reputación están en juego. ¿Vas a arriesgarlo todo por una, Faxineida? El eco de esas palabras resonó en su mente. Había creído que los vínculos familiares eran inquebrantables, pero aquí se encontraba, desafiando los parámetros de su educación. Sabía que el amor verdadero no podía ser medido en términos de estatus social, y esa noción lo incendió por dentro. Soy yo quien decide mi vida, dijo, sintiendo como su voz se tornaba más firme. He estado ejecutando una inversión equivocada de mi tiempo y mi energía en las expectativas de los demás. Estoy cansado de vivir a través de la mirada de otros. A medida que eso salía de su boca, una mezcla de temor y libertad lo invadió. Había tomado la decisión de no callar más, de luchar por lo que realmente quería. Sin embargo, la incertidumbre sobre qué pasaría después anidaba en su estómago. Sabía que había despertado a la batalla que se estaba librando dentro de él, y eso lo aterraba. ¿Sería suficiente esta nueva determinación para enfrentar el océano de reclamaciones que se avecinaba? La tensión en la sala fue palpable. Su familia no sabía cómo reaccionar. Por un instante, el silencio fue más ruidoso que las palabras no pronunciadas. Alejandro, sintiendo que las sombras que había intentado escapar se alzaban nuevamente, se preguntó si podría seguir el camino que había elegido sin mirar atrás. Mientras tanto, la crisis de su agencia se aproximaba como una tormenta. Un nuevo mensaje en su teléfono vibró. Su asistente le había enviado una alerta sobre una crisis de reputación que podría descarrilar sus esfuerzos por construir algo nuevo y auténtico. Alejandro se sintió dividido entre el compromiso hacia la gente que lo había sostenido a lo largo de los años y la urgencia de dejarlo atrás por el amor de Gabriela. El momento de la verdad había llegado. ¿Podría Alejandro salir adelante y abrazar su verdadera esencia entre lo que era y lo que deseaba ser? El giro inesperado en su vida profesional lo aguardaba, y él solo podía pensar en cómo enfrentar esa ola inminente. Las horas posteriores a la reunión familiar se convirtieron en un torbellino de emociones y decisiones inminentes. Alejandro se sentó en su despacho, las sombras de la duda batallando con la luz de su nueva determinación. El teléfono seguía vibrando con avisos sobre la crisis en su agencia. Cada alerta le recordaba que, a pesar de su proclamada autonomía, aún dependía de un sistema que parecía amenazar con desmoronarse. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por la ansiedad, decidió abordar la situación con un enfoque estratégico, algo que había aprendido a hacer en su carrera. Hacer frente a la crisis significaba algo más que responder a las críticas. Era una oportunidad para mostrar quién era realmente, más allá de las expectativas familiares y profesionales. Con firmeza, comenzó a elaborar un plan de comunicación que abordara la crisis de reputación.
La estrategia no consistía únicamente en desmentir rumores, sino en redefinir su narrativa. La honestidad, su arma más poderosa. Pero en el fondo, sabía que ser transparente también significaba asumir riesgos personales. Estaba encerrado entre el temor al rechazo y el deseo de ser genuino, un dilema que lo había acosado por años y que ahora se manifestaba en un entorno profesional. Mientras se sumía en la redacción de su comunicado, recordó las palabras de Gabriela. Ella le había compartido cómo, a pesar de sus dificultades, siempre se mostraba auténtica, sin esconder su historia. Esa autenticidad resonó en él, impulsándolo a ser honesto no solo con su equipo, sino consigo mismo. En un acto impulsivo, decidió incluir un mensaje personal sobre su vida, sobre su evolución y su decisión de no esconderse detrás de un título o de una imagen pulida. Si quiero que la gente confíe en mí, debo ser el primero en dar ese paso, pensó. Dejó el comunicado a un lado y empezó a escribir un mensaje a su equipo. No era un líder distante, sino un compañero que también enfrentaba obstáculos. Compartir su vulnerabilidad podría abrir un canal de comunicación más genuino entre todos. Estimado equipo, estoy enfrentando un momento decisivo en mi vida profesional y personal. Comprendo que las dificultades por las que pasamos pueden impactarnos a todos. Estoy aquí para apoyarlos y espero que junto a ustedes encontremos caminos para salir adelante. No seamos solo una empresa, seamos un equipo que se apoya mutuamente. Cuando finalmente pulsó enviar, sintió un inmenso peso levantarse de sus hombros. La reacción no tardó en llegar, respuestas de aliento y empatía inundaron su bandeja de entrada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba construyendo relaciones genuinas, basadas en la autenticidad que había decidido abrazar. Sin embargo, a medida que la respuesta positiva de su equipo empezaba a tomar forma, un nuevo mensaje destelló en su pantalla. Era un correo de su asistente, detallando una reunión con inversores clave para el día siguiente. Aquella oportunidad representaba el futuro de la agencia, pero también era un recordatorio de las expectativas que le habían sido impuestas. ¿Podría confrontar a esos inversores con la verdad que había decidido vivir, o caería nuevamente en la trampa de las apariencias? La disyuntiva era fuerte, y la presión de sus decisiones pasadas pesaba en su conciencia. Se encontró en un punto de inflexión donde cada elección podría definir su futuro. Alejandro comprendió que la batalla no solo sería contra la crisis en su agencia, sino contra los ecos del pasado que lo seguían como sombras. Había un deseo punzante de avanzar, de demostrar que su historia era valiosa, que su amor por Gabriela no era un obstáculo, sino una fortaleza. Con estas reflexiones, Alejandro se preparó para una noche de insomnio. Las dudas lo rodeaban, pero también una creciente determinación. Tendría que enfrentar la reunión de inversores al día siguiente, y estaba decidido a hacerlo en sus propios términos. Mientras se recostaba en su silla, la resolución comenzaba a tomar forma. La autenticidad no solo lo liberaría, sino que, tal vez, abriría camino a nuevas oportunidades. No sabía qué acciones tomarían los inversores, pero había llegado el momento de invocar lo que había descubierto en él mismo. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó, ¿estaba realmente listo para enfrentar no solo a los inversores, sino a sí mismo en su nueva vida? La mañana del día de la reunión se presentó con una luz tenue que apenas lograba atravesar las cortinas del despacho de Alejandro. La calma previa a la tormenta lo envolvía. Preparó su atuendo con meticulosa atención, buscando reflejar la confianza que anhelaba sentir, consciente de que su apariencia también estaría en el banquillo. Sin embargo, más allá de la vestimenta, un estruendo interno le recordaba la fragilidad de la situación que estaba a punto de enfrentar. Mientras revisaba los puntos de su presentación, un conflicto interno se gestaba. Había imaginado cada posible resultado del encuentro con los inversores, pero uno de ellos predominaba: ser capaz de articular su verdad más profunda. La frase que había repetido en su mente, la autenticidad es mi fortaleza, resonaba como un mantra, y el desafío era concretarlo en palabras.
Debía dejar atrás el miedo al juicio y, en cambio, cultivar su esencia real. Al llegar a la sala de reuniones, a medida que saludaba a los ejecutivos con un apretón de manos cauteloso, sintió un torbellino de emociones. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que no solo se estaba jugando el futuro de la agencia, sino también el de su propia identidad. Miró a los inversores a los ojos. Cada uno de ellos representaba una expectativa, una historia ajena a la suya, pero esa vez no iba a ceder ante lo que esperaban. La decisión de ser auténtico era su única arma. La presentación inició con datos y estadísticas, pero su mente sabía que el momento culminante debía incluir su relato personal. Con voz firme, después de los primeros minutos de números, se detuvo y tomó un respiro profundo. Quiero compartirles no solo cifras, sino mi historia, declaró, sin pensar en la posibilidad de retroceder. En ese instante, reveló su viaje profesional, las luchas que lo habían forzado a la introspección y cómo esas experiencias lo habían llevado a definir su concepto de éxito. Habló de su amor por Gabriela, de cómo su conexión lo había transformado y le había mostrado la fuerza que se encontraba en la vulnerabilidad. Al mirar las caras de sus oyentes, notó una mezcla de sorpresa y admiración. Tal vez había tomado un riesgo insignificante para algunos, pero para él había sido un gigante salto hacia su verdadero yo. La conexión que anhelaba construir con su equipo ahora también se extendía hacia estos hombres y mujeres de negocios. Había abandonado la fachada y los números se convirtieron en un contexto para lo que él realmente quería comunicar, su compromiso y su visión. La reunión terminó con aplausos y, para su sorpresa, algunos inversores se acercaron para expresarle su aprecio por su sinceridad. Fue entonces cuando Alejandro entendió que había logrado algo significativo, había comenzado a rescatar su autenticidad en un espacio que parecía hostil. Sin embargo, al salir del edificio, el eco de un viejo amigo resonaba en su mente, pero, ¿cuál es el costo de ser tú mismo? A medida que se alejaba, la pregunta latía en su cabeza. Había respaldado sus palabras con actos, pero ¿esto significaría una nueva presión? La posibilidad de que su sinceridad lo dejara expuesto ante sus adversarios lo inquietaba. De vuelta en su despacho, reflexionando sobre el éxito de la reunión, una notificación emergió en su teléfono. Un mensaje de Gabriela, que decía que necesitaba hablar con él, algo que no podía esperar. A medida que leía esas líneas, una sensación de inquietud lo envolvía. Alejandro sabía que debía enfrentarse a sus emociones más profundas. No era solo una cuestión de negocios, sino de su corazón. Mientras una ola de incertidumbre se cernía sobre él, comprendió que estaba a punto de recibir otra revelación que podría redefinir no solo su vida, sino su comprensión del amor y del compromiso personal. ¿Qué nuevo desafío le esperaba en la conversación con Gabriela? El sonido del teléfono sonó nuevamente, rompiendo el silencio tenso que se había asentado en su despacho. Las palabras de Gabriela danzaban en su mente como un eco insistente. ¿Qué podría ser tan urgente? De alguna manera, el mensaje le recordaba que la autenticidad que había buscado en la reunión debía llevarla también a su vida personal. Esa conecta entre lo profesional y lo emocional era el verdadero reto. Mientras se sentaba, ordenando sus pensamientos, un destello de miedo le invadió. ¿Había puesto en riesgo su relación al abrirse ante los inversores? Una pregunta difícil de responder. Había estado trabajando en construir una identidad más genuina, y ahora veía que esa misma autenticidad podría traer consigo una carga personal más pesada de lo que había anticipado. La vulnerabilidad, aunque liberadora, también puede ser aterradora. Un reloj de pared, que parecía no tener sentido del tiempo, marcaba cada segundo con un leve susurro. Alejandro sabía que no podía postergar la conversación con Gabriela. Se levantó, decidido a no dejar que el miedo lo dominara. Se sintió un poco enérgico, como si cada paso hacia la salida del edificio lo acercara un poco más a una revelación profunda acerca de su esencia. El trayecto a su departamento se convirtió en un laberinto de emociones, donde cada semáforo rojo interrumpía su deseo de llegar rápidamente. Mientras se detenía,
Recordó momentos de su vida junto a Gabriela, las risas compartidas, los silencios que hablaban más que 1000 palabras, y ese amor incondicional que le había ofrecido incluso en las horas más oscuras. Su mente volvió a la conversación con los inversores, con el impulso de mostrar su verdadero ser. Comprendió que no podía extender esa autenticidad únicamente a su trabajo, sino que debía abrazar su vida personal de manera integral. Al llegar, Gabriela lo esperó con una expresión que denotaba una mezcla de preocupación y amor. Alejandro sintió que el ambiente cargado reverberaba en su pecho. Comenzó a hablar, a desgranar sus pensamientos sobre la reunión, pero fue ella quien interrumpió. Alejandro, hay algo que necesito que entiendas. No se trata solo de tu trabajo, de ser auténtico delante de inversores. Tu autenticidad también vive aquí, en nuestra relación, dijo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Era un momento de cruda lucidez. Sí, había estado en una búsqueda constante de reconocimiento en su carrera, pero a lo largo del camino, ¿había prestado suficiente atención a su vida afectiva? La revelación me impactó. Su trabajo podría despegar, pero si su relación con Gabriela se debilitaba, todo lo demás perdería significado. Se sentaron, y frente a la vulnerabilidad que ambos compartían, comenzó a tejer las palabras que había guardado, hablando no solo de su éxito, sino de sus miedos, de los sacrificios, y de cómo había ido construyendo un futuro en base a otros sueños que quizás no exactamente coincidían con lo que ambos anhelaban. Su corazón se abría como nunca antes lo había hecho. La conversación se tornó en una danza de revelación mutua, donde cada uno se esforzaba en ser la mejor versión del otro, un reflejo sincero del amor que sentían. Sin embargo, la presión del tiempo y la inminente llegada de desafíos en su camino marcan su ritmo. Mientras finalmente se abrazaron, Alejandro sintió que la charla era solo el principio de una transformación profunda. La autenticidad laboral y personal estaban entrelazadas, y se dio cuenta de que lo que de verdad necesitaba no era solo ser auténtico en su trabajo, sino serlo totalmente en todos los aspectos de su vida, incluyendo su relación. En ese instante, su teléfono sonó de nuevo, pero esta vez no era un mensaje de Gabriela. Era una llamada de un antiguo colega, uno que conocía bien su potencial, pero que ahora lo llamaba con un propósito claro. Alejandro, tengo una propuesta que podría cambiar tu mundo profesional. Pero debemos hablar, y hay más en juego de lo que imaginas. La incomodidad por la inesperada llamada se mezclaba con la calma que había encontrado en su conexión con Gabriela. Había una transformación general en su vida, y estaba preparado para enfrentarse a lo que viniera. La pregunta era, ¿sería capaz de seguir siendo auténtico en cada nueva etapa que se avecinaba? Alejandro se sentó en la mesa del comedor, el silencio reinante era abrumador. La conversación con Gabriela le había dejado un sabor agridulce, su conexión había ganado profundidad, pero ahora enfrentaba la incertidumbre hacia su futuro profesional. La llamada de su antiguo colega resonaba en su mente, como un desafío que se interponía entre su deseo de autenticidad y las exigencias del entorno laboral. Mientras esperaba que su colega se decidiera a llamar, empezó a analizar la situación. Recordó aquellas horas interminables en la oficina, sumergido en proyectos que parecían no tener un final claro. Siempre había creído que el éxito estaría en la consecución de metas, en lograr ascensos y reconocimiento. Pero ahora, el eco de las palabras de Gabriela hacía que sus prioridades se tambalearan. La ambición ya no parecía la única brújula que guiara su vida. Las horas transcurrieron, y finalmente, el teléfono vibró en la mesa. Alejandro, con nerviosismo, contestó. La voz del antiguo colega, Daniel, lo llenó de una mezcla de entusiasmo y temor. Alejandro, te ofrezco una oportunidad que tienes que considerar. Se trata de un nuevo proyecto que arranca en el extranjero, y tu experiencia sería crucial. Pero hay algo más, no es solo un negocio, puede abrirte puertas que aún no imaginamos. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Por un lado, la idea de participar en un proyecto internacional lo emocionaba, podría ser la plataforma que necesitaba para posicionarse en la industria. Pero, por otro lado, había un giro. La presión por demostrar su valía se duplicaría.
¿Cómo encajaría esa nueva responsabilidad en su vida personal? ¿Sería esto un aislamiento en su carrera, forzando a que su autenticidad se viera comprometida ante la ambición abrumadora? ¿Y qué hay de la autenticidad?, preguntó, su voz más seria de lo que pretendía. ¿Cómo puedo mostrarme genuino en un entorno tan competitivo? Daniel rió ligeramente, sorprendiendo a Alejandro. La autenticidad se forja en el caos, viejo amigo. En medio de la presión, tienes que decidir quién eres. Pero el poder de tu historia, de tus experiencias personales, puede ser tu mayor activo. No todos tienen la valentía de ser vulnerables, eso puede diferenciarte. Las palabras de su colega resonaron profundamente. La conversión interna entre ser un líder auténtico y un profesional ambicioso se manifestaba ante sus ojos. Alejandro se dio cuenta que no podía permitir que su viejo patrón de éxito lo atrapara. Aunque una parte de él deseaba arrojarse de lleno en la nueva oportunidad, ahora sabía que su autenticidad debía ser una brújula para navegar en estas aguas inciertas. La conversación continuó. Daniel era directo y entusiasta, pero Alejandro mantuvo su guardia. Debía evaluar si el futuro propuesto alineaba con su nuevo enfoque de vida. Después de colgar, se quedó en silencio, reflexionando sobre el paso que estaba a punto de dar. La presión de ser un hombre de éxito frente a la necesidad de ser un hombre verdadero le generaba un nudo en el estómago. ¿Debería aceptar la oferta y arriesgar su conexión con Gabriela? ¿Podría manejar esa carga sin perder su esencia? Finalmente, se levantó y miró por la ventana, contemplando cómo la lluvia comenzaba a caer, limpiando todo a su paso. La imagen creó un rayo de claridad, sabía que debía hablar con Gabriela, compartirle su ansiedad, y confrontar juntos las decisiones venideras. Mientras se preparaba, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era Gabriela, preguntándole cómo se sentía tras la llamada. Esa simple consulta lo golpeó como un relámpago. La intersección de su vida profesional y personal estaba más viva que nunca. Con determinación renovada, se sentó y comenzó a escribir. Sabía que esta vez no podía ser superficial. La autenticidad que tanto anhelaba debía reflejarse en cada parte de su vida. Sin embargo, el siguiente mensaje que leyó le hizo frenar el pulso. Era un recordatorio de una incógnita aún mayor: no olvides que en este nuevo camino, también podrías encontrarte con quienes estaban destinados a ser parte de tu vida, para bien o para mal. El sentido de urgencia invadió su ser. ¿Cuál sería el costo de su crecimiento profesional? Era el momento de tomar decisiones significativas, de equilibrar lo que implica ser auténtico en un mundo que a menudo premia lo contrario. En su interior, sabía que la batalla por su identidad apenas comenzaba y que la próxima conversación con Gabriela sería crucial, y así, con el corazón palpitante, comprendió que la verdadera prueba aún no había llegado y que debía enfrentar el desafío con toda su autenticidad, porque lo que descubriría podría cambiarlo todo, tanto su vida profesional como la conexión con Gabriela podría estar en juego. Alejandro se sentó en el sofá, el aroma de café recién hecho perfumando el ambiente. Se esforzó por relajar su mente, pero sus pensamientos se debatían entre la oportunidad que le ofrecía Daniel y su creciente conexión con Gabriela. La incertidumbre lo envolvía, creando un peso en su pecho que no podía ignorar. La imagen de Gabriela sonriendo, llena de energía, era lo que anhelaba en medio de este torbellino de dudas. Su teléfono vibró nuevamente. Era Gabriela, sugiriendo encontrarse para charlar. Ese simple gesto iluminó su alma. En ese instante, supo que debía abrirse a ella, mostrar su vulnerabilidad y explicar los dilemas que lo atormentaban. Consciente de que la autenticidad que anhelaba debía comenzar por ser sincero, aceptó el encuentro. La cafetería del barrio era un refugio de normalidad entre su caos interno. La luz suave del lugar y el murmullo de las conversaciones crearon un ambiente propicio para la honestidad. Se sentaron en una esquina, entre dos ventanas que dejaban entrar la luz del sol de la tarde. Gabinete de madera, mesas pulidas, todo parecía un eco de la tranquilidad que buscaba. Mira, he estado pensando mucho en nuestra conversación, comenzó Alejandro, consciente de que cada palabra era un pequeño paso hacia la apertura.
Recibí una oferta laboral que puede ser un cambio radical. Es un proyecto en el extranjero y, aunque me entusiasma, me preocupa a dónde me puede llevar. Gabriela lo escuchaba con atención, sus ojos brillantes pero serios. Alejandro, esto es emocionante. Pero, ¿es lo que realmente quieres? No parece que solo te preocupe el cambio de lugar. La pregunta le llegó al corazón. En esa simple exposición de sus emociones, la presión que había estado sintiendo se transformó en claridad. La carrera que había construido dependía de la imagen que otros tenían de él, y eso lo asfixiaba. Es difícil, Gabriela. He vivido tanto tiempo buscando aprobación en el trabajo que me he alejado de lo que realmente quiero. Esta nueva oferta se siente tentadora, pero también podría ser una trampa, reconoció. Las tentaciones a menudo son engañosas. A veces están ligadas más a lo que la sociedad espera de nosotros que a lo que realmente deseamos. ¿Te sientes realizado con la última decisión que tomaste en tu carrera?, preguntó ella, sus palabras desnudando sus temores más profundos, y ahí, frente a ella, sintió la necesidad de despojarse de las expectativas externas. Se dispuso a ser honesto, no solo sobre su dilema laboral, sino también sobre su vulnerabilidad emocional. ¿Y si pierdo lo que tengo aquí mientras busco lo que creo que debería ser éxito? Quiero ser auténtico, pero tengo miedo de perderlo todo. Gabriela sonrió con comprensión y, por un instante, esas ansias en su pecho parecieron calmarse. Alejandro, a veces perder lo que creíamos que era importante es el primer paso hacia lo que realmente valoramos. Si esta oportunidad no te deja ser quien eres, ¿de verdad vale la pena? Sus palabras resonaron en su mente como un eco de verdad. Sin embargo, el miedo aún se manifestaba. La inseguridad de perder a alguien tan especial como ella lo golpeó con fuerza. Finalmente, Alejandro se armó de valor y, en un impulso, pronunció: voy a rechazar la presión del éxito. Quiero explorar mi autenticidad, pero debo saber que lo que elija no comprometerá mi conexión contigo. Estoy dispuesto a encontrar la manera de equilibrar ambas cosas. El rostro de Gabriela iluminó el lugar. Sin embargo, antes de que este momento pudiera consolidarse con una certeza, un mensaje llegó a su teléfono. Era Daniel, insistiendo que debía tomar una decisión pronto. La presión nuevamente parecía apremiante. Mañana tengo que dar una respuesta, y aunque mi corazón empieza a ir en una dirección, la incertidumbre sigue atacando, admitió, sintiéndose nuevamente dividido. Gabriela lo miró intensamente. Al final, tú eres quien tiene el poder de decidir qué es lo que valoras realmente. Pero recuerda, a veces la vida nos lanza desafíos inesperados para descubrir facetas de nosotros que nunca conocimos. Ese comentario, infundido de sabiduría, resonó en su interior. ¿Qué significaría enfrentarse a su propio reflejo y decidir entre lo conocido y lo desconocido? La revelación de que su camino podría llevarlo a encuentros inesperados lo amplificaba. El dilema había crecido, pero ahora tenía un aliado en su lucha por la autenticidad. Mientras la conversación concluía, Alejandro se sentía más fuerte, pero el desafío por venir era inminente y aterrador. La presión de su respuesta lo acechaba como una sombra, la dirección de su vida estaba más en juego que nunca. Al despedirse, una última frase de Gabriela quedó flotando en el aire: a veces, lo que parece un final es solo un nuevo comienzo. En su mente, la pregunta era clara: ¿estaba listo para encontrar su auténtico nuevo comienzo o se quedaría atado a viejas expectativas? Alejandro regresó a casa con la mente agitada y el corazón acelerado. La tarde soleada que había comenzado llena de promesas ahora estaba envuelta en nubes de incertidumbre. Sentado frente a su escritorio, miró el correo electrónico de Daniel, que pulsaba con cada notificación, reclamando su atención. Un nuevo proyecto, un nuevo país, una nueva vida. Pero, ¿a qué precio? Se levantó y caminó hacia la ventana. El horizonte de la ciudad se perdía tras las luces titilantes y el ruido urbano que nunca cesaba. Siempre había buscado ese tipo de éxito, la oferta de un trabajo que lo catapultara a una posición de prestigio.
Sin embargo, la conversación con Gabriela había plantado una semilla de duda que ahora florecía en su interior. Su éxito había estado vinculado a las aspiraciones de otros, y esa ambición impostada solo le había traído un vacío inquietante. Mientras meditaba sobre su futuro, la fragorosa risa de sus vecinos atravesó los muros de su departamento. Había alegría en sus sonidos, un recordatorio de que la vida también podía ser común y sencilla, alejada de las expectativas que él había asumido. Reconoció que, si bien el mundo del éxito era seductor, existía otro camino que fomentaba la conexión, las relaciones auténticas. La imagen de Gabriela sonriendo le infundió valor, decidió salir a caminar. Cada paso resonaba en su mente con un ritmo de resolución. Necesitaba desahogar sus pensamientos para poder elevarse por encima de la confusión. La noche caía lentamente, y las luces de la calle destellaban como si le ofrecieran nuevas expectativas. Su camino lo condujo hacia la plaza central, donde un grupo de artistas callejeros comenzaba su presentación. Las notas musicales flotaban en el aire, trayendo consigo el aroma del arte y la autenticidad. Se detuvo a observar. La pasión de aquellos artistas por expresar sus emociones le tocó profundamente. Ahí estaba él, persiguiendo una idea de éxito, cuando otros simplemente estaban viviendo su realidad. Esa autenticidad, ese desprecio por la aprobación ajena, era lo que él mismo estaba buscando. No quería un sueño creado por el deseo de otros, quería encontrar su propia verdad. Mientras la música llenaba su alma, una idea se formó en su mente. ¿Y si había una manera de combinar sus habilidades profesionales y su deseo de autenticidad? En lugar de rechazar la oferta de Daniel desde un lugar de miedo, podría renegociar sus aspiraciones, proponiendo un enfoque que le permitiera ser fiel a sí mismo. Tal vez podría abordar el proyecto desde un ángulo que reflejara sus valores, innovar, crear, explorar un enfoque personal en lugar de uno meramente corporativo. Con esta revelación bullendo en su interior, regresó a casa lleno de decisión. La respuesta no sería un simple sí o no. Era el momento de reimaginar su carrera y su vida. Al abrir su computadora, se dio cuenta de que necesitaba practicar la negociación, la presentación de su visión. Antes de cualquier decisión, debía articular lo que realmente deseaba. Mientras comenzaba a redactar sus ideas, una sensación de ligereza invadió su ser. La presión que antes lo atosigaba había comenzado a transformarse en energía creativa. Si bien el camino hacia su autenticidad estaba lleno de incalculables desafíos y riesgos, sabía que ya no estaba solo. Gabriela había encendido en él una chispa de esperanza y claridad. Sin embargo, al final de su jornada, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Gabriela. ¿Mañana podemos hablar de nuevo? Me gustaría saber cómo te sientes con todo esto. Alejandro contempló su respuesta, sintiendo que cada palabra ahora iba cargada de nuevas significaciones. Estaba a punto de responder cuando un nuevo mensaje de Daniel llegó simultáneamente: espero tu decisión. El tiempo se agota. La tensión aumentaba nuevamente, como una cuerda a punto de romperse, y Alejandro se encontró en la misma encrucijada, pero con su enfoque un poco más claro. La pregunta era: ¿podría realmente negociar su futuro sin sacrificar su esencia? Esta búsqueda de autenticidad le prometía un nuevo amanecer, pero había más en juego de lo que imaginaba. La vida lo desafiaba a hacer una elección clara y ahora necesitaba profundizar en sus capacidades para llevar a cabo esta nueva visión. Un nuevo giro se acercaba, uno que podría redefinir no solo su carrera, sino su propia identidad. ¿Estaría preparado para enfrentarlo? La respuesta lo aguardaba en el horizonte, y la ansiedad creció mientras sus dedos se movían hacia la pantalla nuevamente. El día amaneció frío y nublado, un contraste palpable con la urgente claridad que había emergido en la mente de Alejandro. Mientras se preparaba para el día, notó una alteración en su reflejo en el espejo. Una chispa apenas visible, pero intensa, comenzaba a iluminar su determinación. Era el momento de enfrentar sus miedos, de presentar una versión de sí mismo que no solo buscaba validación, sino que se sostenía en sus convicciones. Luego de una ducha rápida, se sentó nuevamente frente a su computadora. La luz de la pantalla lo rodeó,
y de repente, todo quedó claro. Había identificado su propósito, no se trataba únicamente de aceptar o rechazar una oferta. Era la oportunidad de crear un nuevo marco para su carrera, una plataforma en la que las habilidades que había cultivado pudieran converger con sus valores personales. El proyecto debía ser más que un trabajo, debía ser un reflejo auténtico de su ser. Comenzó a escribir: quiero que este proyecto tenga un impacto positivo en la comunidad local. Creo que el enfoque debe centrarse en la innovación social, y no solo en la rentabilidad. Mi propuesta incluye promover la creatividad y el talento local, generando así un desarrollo sostenible que beneficie a todos. Con cada palabra, su confianza crecía. Estaba dando forma a un futuro que antes había imaginado pero nunca se había atrevido a construir. Mientras ajustaba los detalles de su presentación, su mente divagó hacia Gabriela. Había descubierto en ella una amiga, pero también un faro que iluminaba su búsqueda interna. Se dio cuenta de que compartir sus inquietudes con alguien que realmente lo comprendía le daba más claridad. La idea de su conversación programada le generaba tanto ansiedad como anhelo. El propósito que había surgido en él no solo necesitaba ser testificado por Daniel, sino también por Gabriela. Después de horas de arduo trabajo, Alejandro envió un borrador inicial a Daniel. La decisión de arriesgarse a expresar sus verdaderas aspiraciones le provocó un estremecimiento. Aún así, sentía que la autenticidad era el único camino viable hacia el éxito que realmente deseaba. Conforme el día avanzaba, el eco de la notificación del correo de Daniel resonó en su mente. La espera se convirtió en una carga, una mezcla de ansias y temores que lo mantenía en vilo. Se dedicó a revisar cada detalle de su presentación, anticipando posibles objeciones mientras imaginaba las respuestas que podría ofrecerle. Finalmente, llegó la hora de su encuentro con Gabriela. Eligió un café cercano, un lugar cálido donde los aromas de café recién hecho y pan dulce creaban un ambiente acogedor. Al verla entrar, su corazón dio un vuelco. Con cada paso, sentía que se acercaba a un punto de inflexión, tanto personal como profesional. La conversación fluyó sin esfuerzo. Empezó a compartir su visión sobre el proyecto, y para su sorpresa, Gabriela no solo lo escuchó, ella también aportó ideas que enriquecieron su concepto. Si vas a ser auténtico, asegúrate de que tu propuesta incluya una voz diversa, le sugirió. Esa simple frase resonó en él, aludiendo a que su viaje hacia la autenticidad también debía abrirse a los demás. Cuando sus miradas se cruzaron, Alejandro sintió una conexión aún más profunda. La incertidumbre que antes lo paralizaba empezó a diluirse cuando comprendió que estaba construyendo no solo su carrera, sino también una relación significativa que podría sostenerlo en este camino complejo. Sin embargo, la tarde no se cerró sin un nuevo dilema. Un mensaje de Daniel llegó mientras decoraban sus ideas, reclamando una respuesta inmediata. A medida que la conversación avanzaba entre risas y posibles aspiraciones, Alejandro se encontró a borde de una decisión cargada de implicaciones. Había acogido la autenticidad, y ahora era cuestión de elegir con quién quería compartir su camino. La pantalla del teléfono brillaba con la notificación pendiente, y sintió el peso de la respuesta. ¿Sería capaz de justificar su visión ante Daniel sin comprometerse? La incertidumbre se sembraba nuevamente. Podía haber descubierto un camino hacia su autenticidad, pero estaba claro que el verdadero desafío era mantener su integridad mientras navegaba el tumultuoso océano de expectativas ajenas. Con el eco de los pensamientos resbalando de su mente a su corazón, Alejandro supo que la respuesta a esa pregunta sería el paso decisivo hacia la transformación personal y profesional. ¿Se atrevería a salir al encuentro de su propio camino, desafiando las normas y las expectativas, justo cuando todo parecía estar en juego? La decisión que debía tomar podría cambiarlo todo. Alejandro se despertó, el rayo de sol filtrándose por la ventana traía consigo un nuevo sentido de claridad. En su interior, había comenzado a resonar una poderosa convicción: ya no podía seguir forzando un futuro moldeado por las expectativas de los demás. A través de su relación con Gabriela, había descubierto algo invaluable: la autenticidad como motor de crecimiento personal.
Esa mañana decidió que era tiempo de tomar control de su vida, de entrelazar su vida personal con su camino profesional de manera genuina. Se preparó con determinación para la crucial llamada con Daniel. Mientras su mente recordaba las lecciones aprendidas en su travesía emocional, se sentó en su escritorio y comenzó a redactar su respuesta. Quería plantear una visión que no solo fuera ambiciosa, sino que también reflejara quién era realmente. Se sintió inspirado al recordar las palabras de Gabriela sobre la importancia de incluir diversas voces en su propuesta. Eso lo llevó a articular su visión de un proyecto enfocado en la sostenibilidad y el impacto positivo en la comunidad. Era su propio camino hacia el éxito. Al presionar enviar, una satisfacción profunda lo invadió. No se trataba solo de una propuesta comercial, sino de un acto de valentía al compartir su auténtico yo. Sabía que este sería un momento crucial en su trayectoria. Mientras esperaba la respuesta de Daniel, fue a un parque cercano a reflexionar sobre su próximo movimiento. Los niños jugaban, la risa resonaba y, mientras lo observaba, se dio cuenta de que había unido esos momentos simples a lo que había aprendido con Gabriela. Su vida no solo debía medirse en logros profesionales sino también en la calidad de relaciones que cultivaba. La respuesta de Daniel llegó pronto. El tono de la comunicación había cambiado. Alejandro, me sorprendió gratamente tu propuesta. Creo que podríamos trabajar en conjunto para presentar esta idea a los inversores de tal forma que demuestre no solo retorno financiero, sino también un cambio real. La autenticidad puede ser nuestro mayor activo. El alivio y la alegría se apoderaron de él, comprendió que había logrado algo más que solo un cambio en su propuesta, había comenzado a ser visto por lo que realmente era, volvió a casa lleno de energía. El encuentro con Gabriela que había estado esperando tomaba forma en su mente. Al llegar, la vio esperándole con una cálida sonrisa. Compartió su experiencia sobre la reunión con Daniel. Sus ojos brillaron al escuchar sobre su visión y el apoyo que había recibido. Ella le hizo sentir que su verdadero yo era valioso. Siguieron conversando, y por primera vez, Alejandro se dio cuenta de lo completo que se sentía al estar junto a ella. Su relación había evolucionado, era ahora una asociación de apoyo mutuo en sus vulnerabilidades y aspiraciones. Con el paso de los días, Alejandro continuó implementando su propuesta. Su visión fue bien recibida entre sus colegas, quienes apreciaron su transparencia y autenticidad. Con cada pequeño avance, sentía que su confianza crecía. No solo había logrado lo que parecía inalcanzable en una faceta profesional, había cultivado una conexión emocional que le brindó una sensación de pertenencia. La relación con Gabriela se fortaleció, era ahora un pilar en su vida. Cuando el día de la presentación final a los inversores llegó, se sintió tranquilo. Su mente reflexionó sobre cómo había cambiado desde aquellos días de crisis interna. Miró a su audiencia, cada rostro representando una expectativa, pero esta vez no se sentía intimidado. Habló con pasión, no solo sobre la rentabilidad del proyecto, sino del impacto que podría tener en la comunidad y su visión de ser un agente de cambio. Para su sorpresa, el salón estremeció con aplausos al concluir. La aceptación y el respaldo que recibió no solo fueron porque su propuesta era innovadora, sino porque se sintieron atraídos por su autenticidad. Lo que había comenzado como una batalla personal se había transformado en un triunfo colectivo. Alejandro entendió que había alcanzado un nuevo nivel de satisfacción. Su éxito no estaba solo en los números, sino en el tipo de líder que había decidido convertirse, alguien que valoraba las relaciones auténticas y el impacto positivo sobre la comunidad. Al salir de la reunión, se encontró con Gabriela, sus ojos llenos de orgullo. La conexión entre ambos había superado cualquier estigma social que había podido existir. Así, Alejandro no solo alcanzó sus sueños profesionales, sino que también cimentó una relación genuina. Había conquistado la cima de una vida completa, donde éxito y autenticidad existían juntos en un armonioso equilibrio. La vida de Alejandro ya no era un eco de lo que los demás esperaban de él. Era un testimonio de transformación, de coraje y de crecimiento personal. Ahora resonaba con la esencia de ser quien verdaderamente era. Ahora es su turno.
No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a nuestro canal y no perderse nuestras próximas historias emocionales exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ser parte de esta comunidad. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de un viaje hacia la autenticidad.